Amados, soy un seguidor de mi amado Diego de Conociendo la Verdad, y este es el cuarto mensaje sobre este tema, sobre la cantidad de información de brujería, hechicería y esoterismo que hay en este libro que ustedes llaman Santa Biblia. Los invito para que todos los amados que están escuchando este mensaje sigan los 3 mensajes anteriores sobre este mismo tema, sobre el tema de la brujería y la hechicería y el esoterismo que hay en ese libro, que la mayoría de religiosos creen que es un libro santo, inspirado por el verdadero Padre, por esa luz maravillosa, por el pensamiento anterior iluminado, por la primera fuente. Vamos a seguir descubriendo, porque este libro tiene demasiada información, pero este cuarto mensaje lo vamos a dejar hasta ahí, este tema. Hay información en ese libro esotérico y manipulado, porque creo que la Biblia es uno de los libros más manipulados que hay en este mundo. Pero vamos a seguir revisando en este mensaje número 4, y los invito que después de que escuchen este mensaje revisen los 3 mensajes anteriores, amados, para que se den cuenta, para que verifiquen, para que abran sus mentes y se den cuenta que este no es un libro santo, que este libro no es un libro inspirado por nuestro verdadero Padre. De pronto puede ser inspirado por ese Dios dragonesco que ustedes llaman Jehová, Yahweh, Alá, Tetragramatón, como lo llamen. De pronto puede ser inspirado por ese dragón, por ese que bota candela por la boca y sale humo de sus narices y prende carbones, por ese Dios del Antiguo Testamento. Puede que sí haya sido inspirada la mayoría de relatos que están en este libro, pero aquí el mensaje que he tratado de que descubramos en los 3 anteriores mensajes y en este cuarto, es que podamos visualizar la cantidad de esoterismo, de brujería y de hechicería que hay en ese libro, que todos los religiosos de la Iglesia católica, evangélica, testigos de Jehová, adventistas, mormones, de todos los religiosos nos han ocultado esa verdad que no nos dicen. Entonces vamos, como preámbulo, como siempre, a utilizar el eslogan que utiliza mi amado Diego de Conociendo la Verdad. En Juan 8, 31, 32 dice, en el versículo 31 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, como siempre, amado, le digo a todas las personas, a todos los amados que están escuchando este mensaje, que si ustedes hacen un análisis real de este versículo, de estos 2 versículos, aquí es ese ser humano maravilloso llamado Jesús, que traía esta sabiduría crística nueva, lo que le está diciendo a los judíos que habían creído en él, en esta sabiduría nueva, serían verdaderamente sus discípulos y conocerían la verdad, y la verdad los haría libres. Quiere decir que les está diciendo que todo lo que conocen es mentira, y que esa mentira los lleva presos. Y si ustedes piensan bien y hacen un análisis
de verdad de corazón qué era lo que sabían esos judíos en ese momento. Todo el conocimiento que tenían era animal, terrenal y diabólico del Antiguo Testamento, de la antigua ley. O sea que este ser humano maravilloso les estaba diciendo, toda esa ley son un montón de mentiras. Les estaba diciendo, si vosotros permaneciereis en mi palabra, en este nuevo conocimiento, en esta sabiduría crística, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esta sabiduría crística que les traigo es la verdad y los va a sacar de esa cárcel, de esas mentiras que los lleva presos. En Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Este maravilloso ser humano les estaba diciendo, escudriñen las escrituras, escudriñenlas. Pero los religiosos les han hecho creer a sus seguidores que de las escrituras que hablaba Jesús era la Biblia. Según ellos, la Biblia eran las escrituras de las que se estaba diciendo en ese momento este ser humano maravilloso, ese consejo que le estaba dando a la humanidad, escudriñar las escrituras. Y la verdad, la Biblia ni siquiera la habían fabricado en esa época, amados. Eran libros, pergaminos, rollos, miles de millones por todas partes. Y este ser humano maravilloso le estaba diciendo a sus seguidores, escudriñenlos todos, escudriñen las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, estos religiosos modernos le han hecho creer a sus seguidores que Jesús el Cristo estaba hablando de la Biblia, cuando la Biblia en ese momento ni siquiera se había escrito. Y entonces a todo lo que esté fuera de la Biblia, estos religiosos le dicen, no, esos libros no los lean porque son diabólicos. Son diabólicos. En cambio, la Biblia es inspirada por Dios. Y entonces mire la gran mentira, amados. Yo los invito a que ustedes investiguen cuándo se escribió la Biblia, quién la escribió, cómo la escribió. Les voy a dar un preámbulo para que ustedes sepan, igual que en los 3 antiguos mensajes. La Biblia es una recopilación de textos que al principio eran documentos separados, llamados libros, rollos, pergaminos, escritos en hebreo, en arameo antiguo, y luego lo tradujeron a otros idiomas. ¿Y cuándo fue escrita esa Biblia? En el año 325 después de Jesús, el Cristo, hubo un emperador que se llamaba Constantino el Grande y que se le estaba saliendo de las manos un imperio, una civilización de seres humanos que él dominaba, y le pidió a un obispo que se llamaba Ocio de Córdoba para que hiciera una convocatoria. Hicieron un concilio que se llamó el Concilio de Nicea y convocó un montón de eruditos y conocedores de la antigua ley, que en su mayoría eran judíos, de esos hipócritas, de ese montón de despreciables conocedores de esa ley antigua. Y esa gente le colaboró a este emperador llamado Constantino y le dijeron, mire, rey, lo único que tenemos así cerca para hacer esta Biblia, para que usted haga una nueva religión y domine estas civilizaciones, lo más moderno es, hace 325 vino un joven llamado Jesús. Entonces hagamos una religión con ese joven. Ah, bueno, ¿y entonces cómo hacemos? No, pues todas las antiguas religiones dicen que
que el Dios de ellos nació en diciembre, el 25 de... listo, pongámosle ahí a ese Jesús que nació. Y que él nació en un pesebre, pongámosle pesebre. Y que cuando nació vinieron unos reyes magos, metámosle reyes magos. Y que a los reyes magos los venía guiando una estrella, metámosle. Y todos estos fariseos podridos agarraron un montón de información antigua, de civilizaciones antiguas, de dioses antiguos, hicieron una nueva religión con ese joven maravilloso llamado Jesús, que traía una revelación de Papá Lindo, que se llamaba la sabiduría crística. Y entonces hicieron un sancocho de tienda y lo montaron en un escenario y lo hicieron un dios y crearon esa nueva religión judeocristiana, que no es más que un poco de basura del Antiguo Testamento, que es otro poco de mentiras. Y con esas mentiras nuevas que crearon esa nueva religión con la que este emperador Constantino el Grande empezó a dominar las civilizaciones. Y llegaba a todas las aldeas, a todas las ciudades, y el que no creía en esa nueva religión lo mataba. Eso crearon una hermandad parecida a esa que llaman los templarios, y el que no creía en esa nueva religión, hacha y machete, espada era lo que le daba a los pueblos que no creían en esa religión. Entonces, amados, a todos los que están escuchando este nuevo mensaje, este cuarto mensaje sobre este tema de la hechicería y la brujería que hay en ese libro que creen que es santo, los invito para que hagan una investigación profunda. ¿Quién y cómo se hizo este libro? Que la mayoría de religiosos dicen que es santo, que de santo no tiene nada, es el libro más manipulado del mundo. Si ustedes hacen un análisis, todo lo que dice en ese libro, el 95% es mentira. El diluvio que hubo, hay más de 10 diluvios en la historia de civilizaciones antiguas. Ese éxodo que hubo, que sacaron un pueblo de Egipto, hay más de 10 pueblos que sacaron en las antiguas civilizaciones, y todo así. Todo lo que metieron en ese libro es un montón de mentiras. Pero ese 5% de verdad la vamos a tener que mirar con lupa y hacer un análisis, abriendo nuestro corazón y nuestro cerebro y pidiéndole a Papá Lindo que nos dé sabiduría y entendimiento para poder saber qué es lo que es verdad en ese libro. Porque la mayoría de todas las cosas que están en ese libro son manipulaciones, esotería, hechicería, esoterismo, brujería, un montón de basura, de sangre, de asesinatos, desde niños de pecho hasta los más ancianos, animales, un montón de basura, que ese usurpador que se hizo pasar en el Génesis 2 por el verdadero padre del Génesis 1, eso era todo lo que hacía este dragonesco Dios. Y vamos a hacer un recorrido, amados. En este cuarto mensaje vamos a leer Ezequiel 20, 25 al 27. En el versículo 25 dice: por eso yo también les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir, y los contaminé en sus ofrendas cuando hacían pasar por fuego a todo primogénito, fuera de niño o fuera de animal, para desolarlos y hacerles saber que yo soy Jehová. Amados, mire, abramos nuestras mentes, abramos nuestro corazón y entendamos lo que dice acá. Este dragón llamado Jehová, que se hizo pasar por el verdadero Dios, le estaba diciendo a esa tribu de judíos, a esa tribu que le tocó el día que los espíritus malignos repartieron este mundo, y les dice a esa civilización judía: por eso yo también les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir, y los contaminé en sus ofrendas cuando hacían pasar por fuego a todo primogénito, fuera de niño o animal, para desolarlos y hacerles saber que yo soy Jehová. Este ser dragonesco
les puso una trampa a esos judíos, que eran la civilización que le tocó a él, era su pueblo. Les dijo una mentira, amados. Les dijo que si cometían un acto que estaba en contra de esa ley podrida que había puesto él en ese pueblo, todo lo que hicieran fuera de la ley o que estuviera en contra de la ley, él lo llamaba pecado. Y que ese pecado los conducía a la muerte y al fuego eterno, al infierno. Todo ese poco de basura de mentiras. Entonces, bajo ese miedo, bajo ese temor, estos judíos les prometió que la única forma de limpiarse era que mataran un animal primogénito o uno de los hijos primogénitos de esas familias de judíos, y que lo llevaran al altar, al tabernáculo, y entonces, matando el niño con la sangre del niño o del animal primogénito, ellos quedaban limpios de ese pecado. Y mire lo que dice aquí: porque les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podían vivir, y los contaminé en sus ofrendas cuando hacían pasar por fuego a todo primogénito. Hizo que mataran a sus hijos primogénitos y a los animales primogénitos para contaminarlos. Era una trampa que les tenía para desolarlos y hacerles saber que yo soy Jehová. O sea que a todo el que cometía un error en contra de esa ley podrida que tenía, lo marcaba para después desolarlo, amados. Era una trampa que tenía este dragón que se hizo pasar por el verdadero Padre de nosotros, por ese Padre que vino a hablar este ser humano maravilloso llamado Jesús, y a decir que nosotros, basados en el amor, basados en la eternidad, en la inmortalidad, teníamos que tener un comportamiento santo, puro, eterno, y nos invitaba a perdonar, a amar a los demás, aún a nuestros enemigos. Pero este dragón le hizo creer a todos esos judíos que los seguían que la única forma de limpiarse de ese pecado era matando primogénitos. Y ya acabamos de leer cuál fue la trampa. Vamos a continuar revisando este tema, amados. Levítico 10, 14, 15. En el 14 dice: comeréis asimismo en el lugar limpio, tú y tus hijos y tus hijas contigo, el pecho mecido y la espaldilla elevada, porque por derecho son tuyos y de tus hijos, dados de los sacrificios de paz de los hijos de Israel, con las ofrendas de las grosuras que se han de quemar, traerán la espaldilla que se ha de elevar y el pecho que será mecido, como ofrenda mecida delante de Jehová. O sea, el dragón siempre tenía que estar ahí en el tabernáculo, y será por derecho perpetuo tuyo y de tus hijos, como Jehová lo ha mandado. Entonces yo los invito, amados, a todos los que están escuchando este mensaje: ¿qué es eso de matar un animal y la espaldilla será elevada y el pecho será mecido? ¿Qué es eso? Matar animales y chorrear sangre por todo el tabernáculo, untarle sangre a los que se iban a limpiar del pecado y elevar la espaldilla y mecer Esto eran actos de hechicería y de esoterismo, amados. Abramos nuestras mentes, continuemos con este camino que vamos en este cuarto mensaje sobre este tema. Vamos a revisar Levítico 14 del 1 al 7, la ley para el leproso. Vamos a leer. Y habló Jehová a Moisés diciendo: esta será la ley para el leproso. Cuando se limpiare, será traído al sacerdote, y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para él, para el que se purifica, 2 avecillas vivas limpias, y madera de cedro, grana e hisopo. Y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes, y después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes, y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo. ¿Qué es esto, amados?
Dramatícenme esto y me dicen ustedes si esto no es un acto de hechicería y de brujería. Tomar 2 avecillas y matar una en un recipiente y echarle toda la sangre en el recipiente, y tomar la otra avecilla que queda viva con la grana y el hisopo y mojar la avecilla viva entre la sangre y rociarla 7 veces sobre el que se purifica en lepra, untarlo de sangre. ¿Qué es esto, amados? Si esto no es un acto de hechicería, de brujería, dramatícenme eso y me comentan qué es esto. Si esto no es brujería, si esto no es hechicería, coméntenme en esto. Levítico 14, del 12 al 14, sacrificio por la culpa. Y tomará el sacerdote un cordero y lo ofrecerá por la culpa con el log de aceite y lo mecerá como ofrenda mecida delante de Jehová. Este dragón siempre estuvo ahí en el tabernáculo de los holocaustos. Y degollará el cordero en el lugar donde se degüella el sacrificio por el pecado y el holocausto, en el lugar del santuario, porque como la víctima por el pecado, así también la víctima por la culpa es del sacerdote. Es cosa muy sagrada, y el sacerdote tomará de la sangre de la víctima por la culpa y la pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, y sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Amado, dígame, ¿qué es eso? Dramatícenme eso y me dicen: tomar un animal y matarlo y sacarle la sangre y untarle la oreja derecha y untarle el pulgar de la mano derecha y el dedo, el pulgar del pie derecho, y llenarlo de sangre y botar sangre por todo el tabernáculo. ¿Eso qué es, amados? ¿Eso es de un Dios de verdad el que ustedes piensan que está escrita la Biblia? ¿O son actos de hechicería y de brujería? Ese derramamiento de sangre, y que untarle en la oreja y que untarle en el dedo derecho de la mano y el dedo del pie derecho, ¿qué es eso? Son actos de hechicería y de brujería y de esoterismo, amados. Levítico 14, 24, 25. En el 24 dice: el sacerdote tomará el cordero de la expiación por la culpa y el log de aceite y los mecerá, y el sacerdote como ofrenda mecida delante de Jehová. Todo se hacía delante del dragón ahí en el tabernáculo. Luego degollará el cordero de la culpa, y el sacerdote tomará de la sangre de la culpa y la pondrá sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de la mano derecha y sobre el pulgar del pie derecho. No eran más que actos de hechicería, de brujería. Eso mismo hacen los brujos y los hechiceros hoy en día. Prenden velas y botan sangre y hacen unos actos tremendamente diabólicos. Eso era una asquerosidad, amados. Ese tabernáculo se llenaba de sangre y untaban a los seres humanos que cometían actos que estaban en contra de la ley, que supuestamente habían pecado, y para limpiarlos los untaban de sangre, y untaban de sangre el tabernáculo y los untaban a ellos, a sus ropas, a sus vestiduras, las orejas, los dedos pulgares de la mano y los dedos pulgares del pie. ¿Qué es toda esa vaina? ¿Qué es toda esa porquería, amados? Eso no son más que actos de hechicería y de brujería, amados. Despertemos a la verdad. Este libro es un libro esotérico, brujo. Jamás esto va a ser un libro inspirado por Papá Lindo, por el verdadero Padre de la Luz, por la primera fuente. Nunca. Abramos nuestro corazón y nuestra mente, todos los que estamos escuchando estos mensajes. Mire, amados, les voy a dar un recuento, un paseo, para que ustedes se den cuenta. Vamos a dar un paseo por una fábula que hay aquí en la Biblia. Yo lo llamo los superpoderes del dragón. Esta sí la sacó del estadio, este dragón llamado Jehová. Esta sí la sacó del estadio, amados. Yo quiero que ustedes abran sus mentes para que usted vea este pasaje bíblico que no da ni risa, amados. Levítico 14, del 33 al 45. Vamos a hacer un análisis y ustedes me lo van a dramatizar en su mente.
Miren este dragón que se hizo pasar por el verdadero Padre, por el verdadero Dios. Miren lo poderoso que era. Levítico 14 en el 33 dice: habló también Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, la cual yo os doy en posesión, si pusiere yo plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión, vendrá aquel de quien fuere la casa y dará aviso al sacerdote, diciendo: algo como plaga ha aparecido en mi casa. Esto no da ni risa, amados. Les está diciendo: si yo pusiere plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión. Él está diciendo que este dragón le pone lepra hasta las casas. Y mire lo que dice en el 36, amado. Entonces el sacerdote mandará desocupar la casa antes de que entre a mirar la plaga, para que no sea contaminado todo lo que estuviera en la casa, y después el sacerdote entrará a examinar la casa y examinará la plaga, y si viere manchas en las paredes de la casa, manchas verdosas o rojizas, las cuales parecieren más profundas que la superficie de la pared, el sacerdote saldrá de la casa a la puerta de ella y cerrará la casa por 7 días. Y al 7º día volverá el sacerdote y la examinará, y si la plaga se hubiera extendido en las paredes de la casa, entonces mandará el sacerdote y arrancarán las piedras en que estuviere la plaga y las echarán fuera de la ciudad en un lugar inmundo, y hará raspar la casa por dentro alrededor, y derramarán fuera de la ciudad en lugar inmundo el barro que se raspare, y tomará otras piedras y las pondrá en el lugar de las piedras quitadas, y tomarán otro barro y cubrirán la casa. Y si la plaga volviere a brotar en aquella casa, después que hizo arrancar las piedras y raspar la casa, y después que fuere recubierta, entonces el sacerdote entrará y la examinará, y si pareciere haberse extendido la plaga en la casa, es lepra maligna en la casa, inmunda es. Derribará por tanto la casa, sus piedras, sus maderos y toda la mezcla de la casa, y sacarán todo fuera de la ciudad al lugar inmundo. Amado, esto no da ni risa. Ese dragón le pone lepra a la casa, y es tan poderoso que se le sale de las manos, y le dice al sacerdote que vaya y revise, y que raspe todo, y que quite todas las mezclas y las piedras de la pared, pero que si la lepra sigue, él no puede hacer nada, ya se le sale de las manos, entonces que tumbe a casa porque ya no pueda. Amado, esto no da ni risa. Imagínese un Dios. ¿Cómo será este Dios, este verdadero Dios, que le pone lepra no solamente a los seres humanos, como lo dice en Levítico 26 y Deuteronomio 28? Yo los invito a que lo lean. Deuteronomio 28 del 1 al 14, eso le da bendiciones a todo el que cumpla esa ley podrida. Pero Deuteronomio 28 del 15 en adelante, amado, tiene un montón de maldiciones y de enfermedades. No, eso da miedo leerlo, amados. Y lo mismo Levítico 26 del 1 al 15, ustedes lo leen y eso bendice a todo el que cumpla esa ley. Pero como eran estatutos que no se podían cumplir, no era más que una trampa. Le ofrece pero muchísimas bendiciones a los que cumplan esa ley que él sabía que no se podía cumplir. Y después de Levítico 26, después del 15 en adelante, eso le hace hasta comer los hijos a los que no cumplan esa ley podrida, amados. Los invito a que el día que tengan tiempo lean eso, Deuteronomio 28 y Levítico 26. Vamos a leer aquí cómo se puede limpiar la casa. Esto no da ni risa este pasaje. Levítico 14 del 49 al 52.
En el versículo 49 dice: entonces tomará para limpiar la casa 2 avecillas y madera de cedro y grana e hisopo, y degollará una avecilla en una vasija de barro sobre aguas corrientes, y tomará el cedro, el hisopo, la grana y la avecilla viva, y los mojará en la sangre de la avecilla muerta y en las aguas corrientes, y rociará la casa 7 veces con sangre, y la purificará la casa con la sangre de la avecilla, con las aguas corrientes, con la avecilla viva, la madera de cedro, hisopo y la grana. Imagine, amado, para poder limpiar la casa de la lepra que le salió de las manos a él, entonces manda a hacer un conjuro, una hechicería, esoterismo, untar de sangre la casa, supuestamente para limpiarla. ¿Qué es esto, amado? Si abrimos nuestras mentes, si abrimos nuestro corazón, podemos entender que esto no eran más que actos de hechicería, que ese dragón que se hizo pasar por el verdadero padre, este usurpador, no es más que un mentiroso, un debilitado semidios que no tiene sino la energía para ser un demonio, porque era la sangre lo que le interesaba a él, amados. Él se alimenta de esa energía de adrenocromo que produce la sangre, y eso era todo lo que le importaba, amados, que hubiera derramamiento de sangre por todo el tabernáculo y que se untaran de sangre todos estos seres humanos que cometían actos en contra de esa ley podrida, y los contaminaba y los mataba, porque eso era lo único que le interesaba. Y también matar a sus primogénitos y matar a los primogénitos de los hijos de ellos y de los hijos de los animales. Vamos a leer Levítico 16 del 11 al 15. Levítico 16, 11 dice: para la expiación del sacerdote, vamos a ver, y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar delante del dragón, delante de Jehová, y sus puños llenos de perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová. Este dragón siempre estaba ahí en el tabernáculo. Y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Amado, esto era un descontrol, esto era un reguero de sangre por todas partes, y úntese sangre uno, y unte el propiciatorio y el altar, y unte el tabernáculo. Esto era una hechicería, actos de hechicería, de brujería, de esoterismo. Esto era una porquería, amados. O si no, díganme qué es, amados. Abran su mente y abran su corazón y me comentan qué era todo este derramamiento de sangre, y maten animales y chorreen sangre y unten a los supuestamente pecadores. ¿Y qué era esto, amados? Si no son actos de hechicería y de brujería, de esoterismo. Levítico 16 del 18 al 19. En el 18 dice: y saldrá al altar. Esto es para santificar el altar, según el dragón. Y saldrá al altar que está delante de Jehová, y lo expiará, y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío, y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor, y esparcirá sobre él la sangre con su dedo 7 veces, y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Estos actos de hechicería, de brujería, matar animales y botar sangre por todas partes, amados. Abramos la mente, abramos el corazón y démonos cuenta que este libro está lleno de manipulación y brujería. Esto no puede ser una inspiración de papá lindo, del verdadero Padre de la luz, de ese que vino, este ser humano maravilloso llamado Jesús el Cristo,
que vino a hablar de este Padre maravilloso. Esto no puede ser inspirado por un Padre lindo, por un Padre eterno, por un Padre verdadero. Estos son actos de hechicería, de brujería, de esoterismo, de inmundicia. ¿O qué es eso, amados? Abran sus mentes y sus corazones y me comentan, díganme, estos actos en donde hay derramamiento de sangre y se untan las orejas, los dedos, los pies, la ropa y sangre por todas partes. ¿Qué es esto, amados? Coméntenme ustedes en el mensaje para todas las personas, para todos mis amados que están escuchando este mensaje. Díganme si estos no son actos de hechicería, si ustedes quieren seguir defendiendo ese dragón inmundo que llaman Jehová. Si ustedes siguen pensando que este es el verdadero Padre de nosotros, entonces díganme qué son estos actos. ¿Qué eran? Mire, amados, esto era una trampa, era una mentira de que con la sangre limpiaban nada. A este dragón lo que le importaba era la sangre. Les puso mentira, los contaminó en sus holocaustos cuando llevaban los primogénitos al altar. A él nunca le interesó limpiar o no limpiar al ser humano. Les voy a mostrar la evidencia de que este ser dragonesco lo único que le interesaba era la sangre, porque la sangre bota una energía que se llama adrenacromo, y de eso es que se alimenta este dragón y todos sus amigos, todo ese poco de demonios podridos. Levítico 17 del 1 al 4. Levítico 17 del 1 al 4. Vamos a ver cómo era que la sangre de los animales le interesaban. Mire, en el 17 dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles: esto es lo que ha mandado Jehová. Cualquier varón de la casa de Israel que degollare un buey o cordero o cabra en el campamento o fuera de él, y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrenda a Jehová delante del tabernáculo de Jehová, será culpado de sangre el tal varón. Sangre derramó, será cortado el tal varón de entre su pueblo. ¿Ah? O sea que si usted mataba en su familia un animal para comérselo, para la cena, para el almuerzo, tocaba llevarle la sangre a este dragón. Eran mentiras, era pura mentira que con la sangre lo limpiaba del pecado y que eso era pura basura. A este dragón siempre le interesó fue la sangre. Mire, amados, acá lo que dice, vuélvanlo a leer, abran sus mentes y su corazón. Le estaba diciendo a todos los hijos de Israel: vaya Moisés, dígales que si alguno mata a un animal, cualquiera que fuera, un buey, un cordero, una cabra en el campamento o fuera del campamento, y no le trae la sangre y la chorrea en el tabernáculo, será culpado ese tal varón y será cortado del pueblo si no me trae la sangre. Si ve que a él no le interesaba los pecados, supuestamente él, que hubieran cometido un acto fuera de la ley, que había pecado y que tocaba limpiarlo. A él lo único que le interesaba era la sangre de los animales, amados. Los invito a que lean ese Levítico 17 del 1 al 4 y hagan un buen análisis. Y verdad que a él ni siquiera le interesaba si pecaban o no pecaban. Era que el que matara a un animal y no le trajera la sangre y se la chorreara, estaba en contra de él. Y ese varón era cortado de entre el pueblo. Esa es una evidencia que ese mentiroso, que el verdadero ser humano maravilloso llamado Jesús lo destapó y le decía que era Satanás, el diablo, que era mentiroso. Es un mentiroso desde el principio. Mire, amado, ni siquiera le importaba que hicieran holocaustos, ni siquiera le importaba que hicieran sacrificios a otros dioses. A él lo que le importaba era la sangre. Vamos a evidenciarlo. Vamos a leer Levítico 17 del 6 al 9 para que vea que a este dragón ni siquiera le importaba si hacían sacrificios a otros dioses. A él lo que le importaba era que trajeran la sangre al tabernáculo para él lamerse la sangre y para él olerla, porque era olor grato, y que le untaran sangre por todas partes para que el adrenacromo, que es la energía de la que él se alimenta, él la tuviera todo el tiempo. Y el sacerdote expiará la sangre sobre el altar de Jehová
a la puerta del tabernáculo de reunión y quemará la grosura en olor grato a Jehová, y nunca más sacrificarán su sacrificio a los demonios. O sea, con tal de que a él le trajeran la sangre, él los perdonaba. Tras de los cuales han fornicado, y tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. Les dirás también a cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre vosotros, que ofreciere holocausto o sacrificio. O sea, que toda la gente que hacía sacrificio a otros dioses, a otros demonios, lo importante era que le trajera la sangre, amado. Mire lo que dice en el 9. Y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para hacerlo a Jehová, el tal varón será igualmente cortado de su pueblo. Vamos a volver a leer el 8 al 9. Les dirás también cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre vosotros, que ofreciere holocausto o sacrificio, y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para hacerlo a Jehová, el tal varón será igualmente cortado de su pueblo. O sea, que el que hiciera holocausto y que matara animales, digamos, para otros dioses, con tal de que le trajeran la sangre y todo al tabernáculo, quedaba feliz. Los invito a que lean bien este Levítico 17, de 6 al 9, para que se den cuenta que a este dragón ni siquiera los sacrificios a otros demonios le interesaban, con tal de que ellos trajeran la sangre al tabernáculo y se lo hicieran también a Jehová. Es tremendo, amados. Esto es una porquería. La prohibición de comer la sangre, a él le interesaba la sangre. Levítico 17, del 10 al 13, en el versículo 10 dice: si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y lo cortaré entre su pueblo, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Mire, para lo que él le dio la sangre al ser humano cuando lo formó, porque en el Génesis 1, Papá Lindo nos hizo espirituales, nos creó espirituales a los seres humanos, pero este dragón en Génesis 2 formó al hombre del polvo de la tierra, y mire lo que dice: y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Él le puso sangre al ser humano que formó, para después que le brindaran esa sangre para él, y prohibido el que llegara a tomar sangre porque lo mataba, lo sacaba. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel: ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero, ni el que mora entre vosotros comerá sangre. Y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que mora entre ellos, que cazare animal o ave, que sea de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra. A él lo que le importaba era la sangre, amados. A este dragón usurpador que se hizo pasar por el verdadero Papá Lindo, lo único que le importaba era la sangre, amados. Mire, amados, yo les voy a hacer una pregunta de verdad. Basado en el tema de que este libro esotérico fue un libro hecho por unos eruditos, unos conocedores de la ley, unos fariseos, que su gran mayoría eran judíos, que hicieron esa Biblia con un poco de relatos y de cuentos y de pedazos de libros y de rollos antiguos del Antiguo Testamento, y hicieron una morcilla con este conocimiento nuevo, y crearon esa religión judeocristiana que no es más que un poco de relatos históricos de civilizaciones antiguas y llenos de mentiras. Esas religiones podridas que les hacen creer a ustedes que ese libro es santo y que es inspirado por Papá Lindo y
y que es inspirado por el verdadero Padre de nosotros, por la primera fuente, por el número uno, por el pensamiento anterior iluminado, por la verdadera luz, por ese ser maravilloso que vino a hablar Jesús el Cristo. Mire, amados, les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes sí creen que Papá Lindo le llevó la cuerda a este dragón podrido y mandó su hijo primogénito, mandó su hijo unigénito para que el dragón y su civilización lo puñalearan y lo mataran y con la sangre de Jesús se limpiara el pecado de quién? ¿Ustedes todavía están creyendo en eso? ¿Que la sangre de Jesús tiene poder? ¿Que la sangre de Cristo tiene poder? ¿Ustedes de verdad creen en su corazón y en su mente que el verdadero Padre de nosotros, el Padre que creó de verdad el ser humano de verdad, espiritual, ese Padre le llevó la cuerda a este loco desquiciado del Antiguo Testamento y mandó su hijo primogénito, unigénito, para que lo puñalearan y lo mataran y con la sangre de él le limpiara los pecados a la humanidad? ¿Ustedes de verdad creen eso, amados? ¿De verdad en su corazón ustedes creen eso? Háganme en un comentario. Porque si ustedes realmente creen que el verdadero Padre de nosotros le llevó la cuerda a este dragón podrido, tenemos mal el cerebro, amados. Si realmente ustedes están pensando que eso es verdad, están equivocados, amados. Se los digo de verdad, de corazón. Estamos dormidos en una realidad que nos han ocultado. Si ustedes investigan, amados, los invito a que investiguen, a que hagan una investigación. ¿Quién hizo la Biblia? ¿Cuándo la hizo y por qué la hizo? Para que ustedes se den cuenta que todos los relatos, esas fábulas del Antiguo Testamento, la mayoría son un poco de basura, de antiguas civilizaciones que existieron 8, 10, 12, 14, 16 mil años antes de Cristo. Y las trajeron y las acumularon ahí, las metieron como haciendo morcillas. Mira, amados, averigüen cuántos diluvios han habido en la historia de las civilizaciones antiguas. Averigüen cuántos dioses antiguos nacieron el 25 de diciembre. ¿Cuántos vinieron reyes magos a visitarlo? ¿Cuántos fueron los reyes magos guiados por una estrella? ¿Cuántas civilizaciones tuvieron un éxodo y las sacaron de una ciudad y las pasearon por el desierto? Para que ustedes se den cuenta que ese libro en el Antiguo Testamento no es más que un poco de basura, de mentiras, de civilizaciones antiguas que hubieron. Amado, yo los invito a que estudien, a que se preparen, a que lean. Mire, este ser humano maravilloso llamado Jesús les dijo: escudriñen las Escrituras. Pero las Escrituras no son la Biblia, ni siquiera estaba hecha en esa época que este ser humano maravilloso dijo eso. Las Escrituras eran todos los rollos, todos los pergaminos, todos los libros que estaban escritos en ese momento. Las que estos religiosos podridos nos han hecho creer que todos esos libros son satánicos. No, esos libros son satánicos. Lo único que usted puede leer es la Biblia. Como si esto que estamos estudiando no nos dijera que este libro es más satánico que cualquier otro libro. Mire, amados, con mi amado Diego de Conociendo la Verdad, les vamos a dar un consejo, amados. Métanse en su cuarto, en su habitación. Siéntense en la cama y respiren profundo. Amados, hagan silencio. Hagan silencio y abran sus oídos espirituales y permítale a Papá Lindo hablar. Los invito para que tengan una conexión con Papá Lindo, para que escuchen la voz de Papá Lindo, para que escuchen ese ser maravilloso que nos creó. Y que tengan una relación íntima con Papá Lindo. Los invito, amados, para que escuchen su voz, hagan silencio, amados, y tengan una conexión, una intimidad con Papá Lindo.
Amados, aquí en la Biblia hay muchísima información para hacer 10 temas más, 10 mensajes más sobre este tema, pero ya tomé la decisión de que este sea el último mensaje sobre este tema. Pero los invito, amados, a que abran sus mentes, a que abran sus corazones. Los amamos mucho con el amado Diego de Conociendo la Verdad. Les mandamos un abrazo rompecostillas y le pedimos a Papá Lindo que les dé revelación, que tengan una relación personal cada uno de los que está escuchando este mensaje y de las que los vuelvo a invitar a escuchar los 3 mensajes anteriores sobre este tema. Y no se les olvide darle un like para que muchos más escuchen este mensaje, amados. Un abrazo rompecostillas. Los amamos mucho, amados. Y le pedimos con el amado Diego de Conociendo la Verdad que Papá Lindo les hable y les haga entender que Papá Lindo vive dentro de cada uno de nosotros, por dentro y por fuera. Nosotros vivimos dentro de Papá Lindo y Él vive dentro de nosotros, que se manifiesta en nuestros hijos, en nuestra esposita, en nuestro esposito, en nuestros hermanos, en nuestros padres, en nuestros compañeros de trabajo, en nuestros compañeros de estudio, en nuestros vecinos, que Papá Lindo se manifiesta en todo, en la naturaleza, en los animales, en las plantas. Y tengamos una conexión con el verdadero Padre, tengamos una intimidad personal con el verdadero Padre. Yo los invito, amados, los invito. Amados, los amamos mucho en Cristo y les damos un abrazo fuerte. Los amamos mucho, amados.